fue el cruce más caótico que hicimos en nuestra vida. Pasamos de Surinam a Guyana en un barco lleno de autos, sin entender muy bien qué estaba pasando. No sabíamos qué papeles nos iban a pedir y si había control. Pero lo más raro vino después, cuando llegamos y nos encontramos con esto. Vacas sueltas en la calle, manejo al revés y un mix cultural. En este video te mostramos todo, cómo es cruzar la frontera, la locura de este país y cómo llegamos a Georgetown. Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bienvenidos a un nuevo video de Vivir en Viaje. Hoy nos encontramos nada más y nada menos que haciendo la fila para hacer el cruce de frontera. Nos vamos a un nuevo país en este recorrido. Vamos a cruzar a la Guayana. Venimos de recorrer Surinam, un país que nos encantó, donde nos recibieron súper bien. El país más chiquito de América del Sur. Eso se los mostramos todo en el video anterior. Y hoy, bueno, ya estamos muy ansiosos. Vinimos a pasar la noche acá. Ya éramos los quintos en la fila cuando llegamos ayer a las 7 de la tarde, porque leímos que esta frontera es muy concurrida. Hay que cruzar sí o sí en balsa para el otro lado, hay que atravesar un río, no hay puente, hay que cruzar en balsa y se hacen colas muy largas de espera. Así que bueno, estamos desde anoche acá. Ahora nos despertamos 6 de la mañana para empezar a prepararnos. Mauri está terminando de hacer un mate, de acomodar todo. Como les comenté, ya estamos en la fila. Así que bueno, hoy cruzamos frontera. Como siempre, cruzar una frontera es un poco de nervios, un poco de ansiedad, una mezcla de sensaciones. Así que bueno, veremos cómo nos va. Después les vamos a contar qué nos pidieron. Ya tenemos prácticamente todo listo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, que compartan con nosotros este nuevo viaje, este nuevo país, conociendo la Guyana, que activen la campanita y se suscriban al canal si todavía no lo hicieron. Y bueno, vamos a ver qué nos espera en la frontera. Ahí abrió migraciones, Mauri tuvo que entrar con Libertad ya para el puerto. Yo estoy haciendo la fila de este lado, él ya está del otro lado, así que ahora nos vamos a encontrar para hacer todos los papeles de salida. Recién tuve que completar online un formulario de salida de Surinam que es obligatorio, así que eso ya lo tengo y bueno, esperemos que no nos falte nada más. Ya presentamos los pasaportes, la documentación del vehículo, pagamos los tickets para el ferry que nos cobraron $60 estadounidenses por la camioneta y $20 cada uno por el tramo, por un solo tramo, digamos, el tramo de ida. Muchas personas compran ida y vuelta porque van y vuelven, nosotros no. Y ahora estamos esperando en el hall que nos entreguen los pasaportes, están terminando de hacer los trámites en la administración y llaman por nombre para entregar los pasaportes y ya pasar al siguiente trámite. Ahora sí, ya hicimos todos los papeles de salida, hay que venir con paciencia porque, bueno, fueron bastante lentos los trámites, pero ya está todo, ya tenemos firmada la salida del pasaporte, ya estamos arriba de Libertad por embarcarnos, ahora están acomodando a los autos, me imagino que para que entren correctamente en el barco, así que estamos esperando que nos den la indicación y ya avanzar. Que Mauri ya está arriba del barco porque únicamente dejaban pasar al vehículo con el chofer. Yo tuve que bajar y subir caminando como todos los peatones, así que bueno, ya estoy subiendo. Ya nos reencontramos, ya estoy acá con Mauri que bajó con el mate, vamos a ir tomando mate, navegando por el río, disfrutando del paisaje que está muy bonito. Así que bueno, esperando a que salga el barco, como les conté, es una larga espera, pero esperemos que valga la pena. Creo que sí, vamos a cruzar a un nuevo país, va a valer la pena.
bueno, ya descendiendo del barco. ¡Ay, vamos a la otra frontera! Primeros kilómetros en tierras de Guyana. Ya ingresamos a Guyana, vamos a empezar a recorrer este país. A partir de hoy estamos yendo directamente a la capital, Georgetown. Quizás hagamos una paradita antes en alguna ciudad anterior a comer algo. Pero bueno, contentos que pudimos cruzar otra frontera que no fue tan fácil, bastantes trámites, mucha espera. Les contamos todo lo que nos pidieron. Te piden para entrar a Guyana el carnet de vacunación contra la fiebre amarilla, que eso lo teníamos perfecto, el seguro del vehículo para transitar en Guyana, que también ya lo teníamos porque cuando compramos el de Surinam nos hicieron una extensión para que sea también habilitado acá en Guyana, así que perfecto con eso. ¿Qué más tuvimos que hacer? Bueno, tomar el barco, que como les contamos nos salió la camioneta $60 y cada pasajero $20. Nos pidieron la cédula del vehículo y corroboraron que la cédula coincida el número de chasis con el que dice en el vehículo. Y nos pidieron los papeles de los gatos. Nosotros tenemos todas las vacunas al día como corresponde. Bueno, y para cuidar a nuestros gatitos, obviamente. Pero había que hacer aparentemente un papel de autorización para cruzarlos, que había que hacerlo en Surinam para poder cruzar a Guyana. Como no lo teníamos, la chica nos dijo que podía, o sea, nos permitió, sacando fotos, viendo que los gatos estén bien también, que podíamos llegar a Georgetown y tramitar ese permiso directamente en Georgetown. Así que bueno, tuvimos suerte de que si bien no lo hicimos correctamente en Surinam, lo pudimos resolver y lo vamos a poder hacer acá. Y después, ¿qué más nos pidieron? La licencia del carnet de conducir internacional. No tenemos tampoco. Le explicamos que en Argentina con la cédula que tenemos está vigente y es con lo que se puede transitar, y que venimos transitando por todos los países con esa cédula. Y después de insistirnos con el tema del carnet internacional, yo no lo tengo, nos dijo, bueno, pasen. Nos dijo, bueno, con una sonrisa nos dijo, bueno, ¿pueden conducir igual? Sean bienvenidos. Y fue medio raro, eso sí quiero decirlo, fue bastante raro porque pasó de parecer que con no esa licencia pasar, no íbamos a poder transitar, a decirnos que teníamos 60 días para manejar con esa licencia. De todas maneras, a nosotros como personas nos dieron únicamente 30 días. Creemos igual que vamos a estar menos, así que está todo bien. Ya estamos acá, estamos contentos, Mauri. Otro país más por recorrer en esta gran aventura. Bueno, se largó a llover un poquito, pero ya paró.
fue apenas un chaparroncito. Y otra particularidad que tiene Guyana es que se conduce por la izquierda, al igual que en Surinam. Estamos yendo por la otra vía, en Argentina es al revés. Así que bueno, ya estabas acostumbrado igual de Surinam y no fue algo tan complicado, ¿verdad? No, pensé que me iba a costar muchísimo más, pero es solo seguir al que va adelante. El plan era llegar hasta Georgetown, la capital. La verdad que, si bien son 200 kilómetros, es por una ruta que va como bordeando, pueblos y no se avanza. Mucha gente, mucho auto, mucho pueblo, mucho animal, como habrán visto en el video. Así que paramos en New Amsterdam, una de las ciudades más grandes de acá de la Guyana, pero que es todo chiquito. Son países chiquitos, este lugar es chiquito, tiene 30.000 habitantes, está bastante tranquilo. Encontramos un spot, un punto para parar en la aplicación que usamos para ver los puntos para parar tranquilos. Hay una explanada grande acá, un lugar de picnic, una especie de parque gigante, muy tranquilo. Así que ya nos bañamos, vamos a hacer noche acá. Y como a nosotros nos gusta probar comidas típicas de los lugares, todavía no tuvimos tiempo, pero pasamos por el súper y estuvimos probando cervezas. Esta no la conocíamos, es una cerveza Stout de Jamaica y hemos comprado un par más acá que en el país de al lado, en Surinam, no habíamos visto. Así que vamos a estar catando cervezas. ¡Salud! Bueno, y una de las cosas que venimos viendo en ruta, que les contamos, es la presencia de vacas sueltas que al parecer están por todos lados. Como acá. Que acabamos de esta ciudad y está ahí... Explorando un poquito el motorhome. Están acá. Y mostrá que te encontraste también. Encontré las banderitas de este gran país que acabamos de entrar, Guyana. Bueno, y no sabemos si es por la gran comunidad de indios que vive acá, que las vacas son sagradas, pero bueno, están libres por la calle a modo de... como una moto, un auto, una persona, libres. Buena decisión parar en New Amsterdam, descansamos súper bien, estuvimos recorriendo un poco el centro de la ciudad, muy tranquilo. Así que bueno, ahora ya preparados y listos para seguir ruta, para seguir a Georgetown, que sí era el destino que teníamos planificado para visitar. Bueno, ¿está todo listo, Mauri? Ya tenemos el mate. Mate, cajones, heladera, todo agarrado, los gatos. Estamos todos listos. Todo. Hacer ruta un rato. Quedan unos 111 kilómetros hasta Georgetown, así que hicimos prácticamente la mitad hasta acá y ahora vamos a seguir con la otra mitad del recorrido.
cruzan, así que hay que ir con bastante cuidado. Además es una ruta a doble mano, con muchas casas alrededor. También pasamos por una parte donde los chicos estaban saliendo del colegio. Así que bueno, es bastante transitado, estamos yendo despacito. Y nos están llamando mucho la atención también las casas que vemos a los costados, que son una construcción totalmente distinta a lo que veníamos viendo. Bueno, estamos ingresando a Georgetown, ya estamos en la ciudad, en la capital de Guyana. Bueno, ayer a la tarde llegamos a Georgetown, nos vinimos a este punto que está marcado en el I-Overlander, que es un sitio que pertenece a la Dirección de Turismo de Guyana, donde se puede parar con el motorhome. Hay un gran predio para estacionar, hay sombra. Bueno, en este momento le está pegando el sol a la camioneta, pero a la tarde pega la sombra. Pedimos autorización, nos registraron, tuvimos que presentar los pasaportes y nos preguntaron cuántos días nos íbamos a quedar y nos autorizaron a quedarnos. Así que es totalmente gratuito, hay seguridad, lo voy a mostrar. Allá está la garita con seguridad, tenemos disponible agua. Hay baños que, bueno, le dijimos que nosotros no los íbamos a utilizar porque tenemos en el motorhome y están un poquito más alejados, pero bueno, también tiene baños a disposición, así que estamos súper cómodos. Esto es un oasis en el desierto, porque realmente encontrar un predio así, en plena capital, donde podamos dejar la camioneta segura y estar tranquilos, es un lujo para nosotros. Y bueno, y hoy ya nos preparamos, vamos a empezar a recorrer Georgetown, nos vamos a ir para el centro histórico. Estamos aproximadamente a 4 kilómetros, pero vamos a aprovechar para ir caminando, así empezamos a conocer la ciudad, a vivirla un poco caminando. Y además por esto que les digo, que acá queda con seguridad el motorhome y estamos muy tranquilos. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.